Jóvenes, muy buen día. El día de hoy vamos a estudiar los compuestos binarios. Vamos a estudiar a los anhídridos. Así es que comencemos con los anhídridos. Para principiar, quiero que vean cuál es la raíz de esta palabra, un anhídrido, cómo es que se compuso esta palabra. Y dice que esta palabra viene de una raíz griega que tiene un prefijo an que significa o es equivalente a sin y un sustantivo hidros que es sinónimo de agua, es decir que esto significa sin agua y al final un sufijo que es ido, que puede determinarse o que significa que tiene un aspecto a. Entonces, si unimos la palabra, nosotros podemos ver que un anhídrido dice que tiene un aspecto a sin agua. Eso es lo que la raíz de la palabra anhídrido significa. Pero, ¿cómo es que se forman los anhídridos? Los anhídridos se forman de la unión del oxígeno con un no metal y en algunos casos la unión del oxígeno con un metal. Así es que podemos formar anhídridos con no metales, o sea, el oxígeno y un no metal, o el oxígeno con un metal. Como datos importantes de los anhídridos es que uno de ellos, o sea, un anhídrido, se utiliza para fabricar el ácido acetil salicílico. ¿Cuál es el o qué es el ácido acetil salicílico? Muchos saben que esto es la aspirina. Otro dato importante es que un anhídrido muy conocido y que ustedes ya lo conocen, ya lo pudieron ver personalmente, es el dióxido de carbono, ¿sí? O el anhídrido carbónico. Sí, dependiendo del sistema en donde nombremos, es un anhídrido carbónico o un dióxido de carbono, el CO2. Este compuesto ustedes lo vieron en el laboratorio, el hielo seco, el famoso hielo seco, y inclusive estuvimos haciendo algunas pruebas con el dióxido de carbono. Este es un anhídrido también. En fin, en la vida real nosotros podemos encontrar a los anhídridos, los podemos encontrar en algunos sedantes, ¿sí? También los podemos encontrar en algunos preservantes, en el caso de vinos, etcétera. Y también lo podemos encontrar en algunas cuestiones abrasivas, etcétera. En fin, los anhídridos los podemos encontrar en la vida diaria en varios compuestos. Bueno, ahora, ¿cómo es que nombramos o cómo es la nomenclatura de los anhídridos? Bueno, hay que saber de que una de las cosas o un dato importante es que solo podemos nombrar o solo podemos mencionar el nombre anhídrido en el sistema clásico. En los otros dos sistemas, o sea, en el sistema Stock y en el sistema estequiométrico, los anhídridos son óxidos. Es decir, si yo tengo un anhídrido, por ejemplo, el anhídrido carbónico, en el sistema estequiométrico y yo digo un dióxido de carbono, o sea, no es un anhídrido. Muy bien, sigamos adelante. Entonces veamos cuál es la manera de nombrar en el sistema clásico a los anhídridos. Lo primero es que dijimos que un anhídrido se forma o es la unión del oxígeno con un no metal. Entonces, si ustedes van a su tabla periódica y buscan los no metales, van a encontrar que los no metales se encuentran en las columnas del grupo A, en la columna 4A, 5, 6 y 7A. Ahí es en donde encontramos los no metales dentro de la tabla periódica. Ahora bien, se sigue la regla siguiente. Si tomamos un elemento de una columna impar, de estas, ¿cuál es una columna impar? Es la 5 y la 7A, ¿sí? Entonces, como es una columna impar, la valencia
con la que debe funcionar el elemento debe de ser también impar, es decir, columna impar, valencia impar. De esa manera es que formamos un anhídrido. De lo contrario, se formaría un óxido. El otro caso es que si tomamos un elemento de una columna par, ¿y qué columna puede ser par de estas que tenemos acá? Pues obviamente solo la 4 y la 6A. Entonces, si la columna es par, la valencia con la que debe funcionar el elemento debe de ser par también. O sea, columna par, valencia par. Y esto es para formar un anhídrido. De lo contrario, se forman óxidos. Entonces es bien importante tomar nota de esas consideraciones o de esas restricciones para formar anhídridos. Muy bien, entonces veamos qué columnas pueden ser las columnas de los elementos de la columna A. Estamos con la columna 4A, el carbono, el silicio. En la 5A tenemos el nitrógeno, el fósforo, el antimonio, el arsénico. De la columna 6, el azufre, el selenio, el telurio. De la columna 7, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Estos elementos pueden formar, son los no metálicos, pueden formar anhídridos. Entonces, ¿cómo nombramos un compuesto anhídrido? Lo primero que hacemos es mencionar la palabra anhídrido, ¿sí? Luego, en el paso 2, debemos mencionar el nombre del no metal, pero acompañado de un prefijo y un sufijo o únicamente un prefijo o únicamente un sufijo. Y vamos a ver cuáles son estos casos. En el caso que el elemento funcione con la valencia 1 y 2, 1 y 2, valencias 1 y 2, debe de agregarse el prefijo hipo, el nombre del no metal, y el sufijo oso. Ahora bien, si está con valencia 3 y 4, únicamente tendrá un sufijo que es el oso, es decir, el nombre del no metal y el sufijo oso. Si está con valencia 5 y 6, se menciona el nombre del no metal y el sufijo ico. Y finalmente, si está con valencia 7, debe de mencionarse la valencia, el prefijo per, el no metal, el nombre del no metal y la palabra o el sufijo ico. Bueno, para hacer un resumen entonces, valencias 1 y 2, hipo, oso. Valencias 3 y 4, el sufijo únicamente oso. Valencias 5 y 6, el sufijo ico. Y finalmente, valencias 7, el prefijo per y el sufijo ico. Ahora, vamos con unos ejemplos. Tomemos primero el azufre. El azufre, su símbolo es la S, ¿sí? Y entonces vamos a ver que para las valencias, para formar anhídridos, como está en la columna par, está en una columna 6, verifiquen en su tabla periódica, columna 6A, entonces para que forme anhídrido debe de funcionar con las valencias 2, 4 y 6. Entonces veamos los tres ejemplos. Para valencia 2, el azufre con valencia 2, oxígeno valencia -2. Se intercambian los superíndices a subíndices y entonces simplificando obtenemos SO. Esta es la fórmula. Y el nombre es un anhídrido hiposulfuroso. Valencia 2, van a su tabla, es hipooso, hiposulfuroso. Siguiente ejemplo es el azufre funcionando con valencia 4.
Valencia 4 para el azufre, valencia -2 para el oxígeno, intercambiamos los superíndices a subíndices y me queda como la fórmula SO2, obviamente simplificando, ¿verdad? Y entonces, valencia 4 sería un anhídrido sulfuroso, oso. ¿Se dan cuenta? Solo tiene un sufijo por ser valencia 4. Ahora, cuando el azufre está con valencia 6, ¿sí? Al hacer el intercambio de los superíndices a subíndices y simplificando, tenemos la fórmula SO3, que sería un anhídrido sulfúrico. Si se dan cuenta, solo tienen el sufijo ico, valencia 6, sufijo ico. Ahora bien, ¿qué pasa con el cloro? El cloro está en la columna 7A. Verifiquen su tabla periódica y se van a dar cuenta que el cloro está en la 7A. O sea que es una columna impar. Para que sea anhídrido, el cloro debe estar con valencia impar también. O sea, +1, +3, +5 y +7. Es importante hacer mención que los elementos tienen valencia, los del grupo A, tienen valencia desde 1 hasta el número de columna en donde se encuentren. Es decir, el cloro tiene valencia desde 1 hasta 7. ¿Sí? El azufre, el caso del azufre, tiene valencias desde 1 hasta columna 6, desde 1 hasta 6. ¿Sí? Es importante que sepan eso. Ahora, veamos cómo es que nombramos con el cloro. Con valencia 1, cloro +1, intercambiamos superíndices a subíndices y la fórmula me queda Cl2O. Y es un anhídrido, valencia 1 es hipooso, o sea que es un anhídrido hipocloroso. Valencia 3, cloro con valencia 3. Intercambiamos superíndices a subíndices y me queda Cl2O3. Y es un anhídrido solo con el sufijo oso, o sea, anhídrido cloroso. Valencia 5, aquí está la valencia 5. Intercambiamos, ¿sí? Y entonces me queda Cl2O5. Es un anhídrido solo con el sufijo ico, o sea, anhídrido clórico. Y finalmente, con valencia 7, o sea, es cloro 7, intercambiamos superíndices a subíndices y me queda Cl2O7, o sea, un anhídrido, como es 7, es perico, o sea, un anhídrido perclórico. Y tenemos también un ejemplo con un metal. Con el manganeso, si revisan su tabla, el manganeso tiene valencias 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces se puede formar un anhídrido. Y entonces veamos los casos. Con valencia 2, el manganeso con valencia 2, si intercambiamos los superíndices a subíndices y simplificamos, la fórmula es MnO, o sea, un anhídrido hipomanganoso. Valencia 3 solo tiene sufijo oso, o sea, Mn3O2, intercambiamos y me queda como un anhídrido manganoso. Valencia 6, Mn6O2. Tendríamos, al intercambiar las valencias y simplificar, tendríamos un anhídrido MnO3, anhídrido mangánico, y finalmente con valencia 7 tendríamos, intercambiando las valencias, los superíndices, perdón, con subíndices, serían Mn2O7, o sea, un anhídrido permangánico. Bueno, jóvenes, de esta manera es que llegamos al final de una clase virtual de anhídridos. Espero sea de ayuda para ustedes, espero que estén estudiando. Vamos a dejar una una hoja de trabajo con óxidos y anhídridos. Y entonces esperen en el aula virtual esto. Estamos en el portal, perdón. Esperemos para nueva información. Fue un gusto saludarles, que tengan muy buen día.